300 soldados para proteger la frontera. Esta semana Colombia aumentó la presencia de tropas en la frontera con Venezuela, después de que 5 soldados murieran en un ataque rebelde que, según el presidente Iván Duque, fue planeado en el suelo de su vecino. Estamos fortaleciendo no solamente en pie de fuerza, sino en tecnología. Tenemos drones, se está aumentando la capacidad de nuestra Fuerza Aérea en el control de radares y en el control de aviones no tripulados. Lo último en noticias, Latino TV Internacional. Hola amigas y amigos, saludo cordial para todos ustedes. Aquí estamos en Latino TV Internacional, una vez más brindándoles la mejor información del momento de lo que está pasando en Venezuela. Pero antes de comenzar con la información, queremos enviarles un saludo cordial a todas estas personas que aparecen en pantalla, a quienes les agradecemos mucho por seguir este canal y por mantenerse al tanto de todos los videos que subimos a todos los días. De igual manera, queremos invitarlos a todos ustedes que nos están viendo en este momento a que nos comenten el país desde donde se reportan para tenerlos en cuenta en los saludos de la próxima emisión. Ahora sí, comencemos con las noticias. Damos paso a toda la información de último minuto. Y mucha atención amigas y amigos, porque una vez más la dictadura de Nicolás Maduro vuelve a causarle problemas a Colombia, esta vez con el atentado en Saravena, Arauca, que dejó el lamentable saldo de 20 personas heridas y el fallecimiento de una. Según la inteligencia colombiana, Antonio Medina, jefe de las disidencias de la FARC, sería el autor de ese atentado en Arauca. Así lo expuso el ministro de Defensa Diego Molano, afirmando que el hecho se habría estructurado desde Venezuela con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro, por lo que se esperan respuestas contundentes y decisivas por parte del gobierno colombiano en los próximos días. Tenemos información de inteligencia, y quiero que oigas esto, tenemos información de inteligencia de mucho tiempo atrás, pero también confirmada que hay miembros de la Guardia Venezolana que están triangulando armamento proveniente de otros países, particularmente de Rusia y de Bielorrusia, a esas estructuras en las zonas de frontera. Afortunadamente tenemos nosotros capacidad de saber y de denunciar. Desde el pasado 2 de enero de 2022, el departamento de Arauca ha sido azotado por la violencia. Enfrentamientos entre grupos insurgentes pertenecientes al ELN con presencia en territorio venezolano y grupos residuales de las FARC han generado una crisis que no solamente alarma a Colombia, sino al mundo. Los constantes llamados en torno a una intervención por parte del gobierno se convierten en una constante diaria que hasta el momento no logra solucionar la situación en esa región del oriente del país. Tras el atentado en el municipio de Saravena, Arauca, se iniciaron las investigaciones pertinentes que ya arrojan resultados. Según el ministro de Defensa Diego Molano, el grupo de las disidencias de la FARC, comandado por alias Antonio Medina, sería el autor del lamentable hecho. La operación habría sido dirigida desde el vecino país de Venezuela y desde el ministerio se están ofreciendo hasta 1.000 millones de pesos a la información que permita dar con el paradero del delincuente. La idea es volar a los negocios de los manes, de asojuntas, presidentes de juntas, líderes de ellos. Todo también hay que matar. A través de su cuenta de Twitter, Molano señaló: anunciamos recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita capturar a alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias de la FARC, presunto autor del atentado en Saravena. Este acto demencial fue planeado y financiado desde Venezuela por las disidencias. En el caso particular de hoy, después de las informaciones de inteligencia, se dará una recompensa para quien suministre información que lleve a la captura de alias Antonio Medina de las disidencias de las FARC, presunto responsable de este atentado terrorista, hasta por 1.000 millones de pesos. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Pero presten mucha atención a esta otra noticia, porque el régimen de Nicolás Maduro una vez más le juega una mala pasada al pueblo venezolano, y esta vez con una sucia maniobra hecha desde el Consejo Nacional Electoral Chavista, el cual estableció un mecanismo impracticable para reunir firmas para el revocatorio contra el dictador. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, anunció que la oposición deberá recolectar más de 4 millones de adhesiones en 12 horas, es decir, 5 firmas por minuto, para poder activar el proceso contra el dictador venezolano, algo muy complicado, por no decir imposible, de lograr en ese tiempo estipulado. Pero precisamente, damas y caballeros, eso era lo que buscaba la dictadura, que el CNE diera la aprobación del referéndum revocatorio y de esta forma dar legitimidad a ese órgano a nivel internacional. Pero el siguiente paso consiste precisamente en eso, en poner condiciones difíciles o imposibles de cumplir para salirse con la suya, como siempre lo suelen hacer. La recolección de más de 4.2 millones de firmas requeridas para un referéndum revocatorio del mandato del dictador
dictador de Venezuela Nicolás Maduro será el próximo miércoles 26 de enero. Así lo anunció la autoridad electoral chavista, pero la oposición y analistas criticaron condiciones que consideran hacen imposible esta iniciativa. Conforme a lo establecido por el organismo, se tendrían que procesar en cada centro de recolección 5 manifestaciones de voluntad por minuto sin ningún tipo de margen de error. El CNE precisó que será utilizado el registro electoral de las elecciones de gobernadores y alcaldes del pasado 21 de noviembre con 20,9 millones de inscritos en esa nación de 30 millones de habitantes. El grupo de organizaciones opositoras que el lunes iniciaron los trámites por la consulta contra el mandato del dictador chavista necesitarán recoger firmas equivalentes a 20% del registro en Caracas y cada uno de los 23 estados del país. Ello significa que tendrán solamente 12 horas para recolectar más de 4,2 millones de rúbricas. Si en una sola región no se alcanza el 20%, aunque en el resto se consiga la meta necesaria para la consulta, el procedimiento quedaría anulado. Precisamente esto es lo que anda buscando el chavismo, porque sabe que es una meta totalmente imposible de cumplir en ese tiempo. Es decir, sería imposible cumplir este tiempo a cabalidad. El movimiento venezolano por el revocatorio Mover, conformado por media docena de pequeñas organizaciones políticas, es el principal promotor del revocatorio sin que hubiese respaldo formal de los partidos políticos mayoritarios de la oposición. La celeridad de respuesta del organismo sorprendió a los grandes partidos disidentes que aún se encontraban discutiendo sobre la posibilidad de sumarse al pedido de revocatorio. Ya la oposición intentó sin éxito convocar en 2016 un revocatorio contra el primer mandato de Maduro previo a su reelección en 2018 en votaciones que sus adversarios calificaron de fraude y que fueron desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina. El único revocatorio que prosperó lo enfrentó el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2004 y salió airoso con aplastante victoria de casi 20 puntos de ventaja. El Consejo Nacional Electoral fue reestructurado el año pasado como fruto de una negociación que abrió espacio a autoridades próximas a la oposición, aunque sigue controlado por el chavismo. Avanzamos con el desarrollo de más noticias. Y presten mucha atención a esta información porque Nicolás Maduro no tendrá escapatoria de la justicia internacional, pues lo sorprendieron hace pocas horas con una noticia que lo puso a temblar y a tomar medidas drásticas en cuanto a su seguridad. Todo esto debido a que el dictador se acaba de enterar que Alex Saab ya entregó información secreta sobre él y todos los negocios no legales que ejerce la dictadura no solo en Venezuela, sino en diferentes países del mundo. Así lo confirmaron diferentes medios internacionales cuando el testaferro de Maduro y hombre de confianza que le tenía guardados millones de dólares ya entregó un informe secreto sobre Maduro. Con esto se confirma que hay documentos firmados los cuales dan entendimiento de que la justicia internacional ordenará en los próximos días nuevas capturas contra los aliados del dictador venezolano por el delito de blanqueo de capitales y corrupción a gran escala. Y es que en este momento se confirma también que ya Alex Saab habría comenzado un proceso de colaboración con el Departamento de Justicia para pedir que le rebajen su condena. Sin embargo, eso no es todo. Las cosas se le siguen complicando aún más a Maduro, pues también les contamos que cayó otro aliado de la dictadura madurista, en este caso un colaborador de Alex Saab. Se trataría del profesor universitario Bruce Bagley. Este señor aseguró que en las próximas horas declararía contra Alex Saab y pide una sentencia leve a cambio de dar toda la información que tiene al respecto. Bruce Bagley era quien le ayudaba a Alex Saab a guardar millones de dólares de Nicolás Maduro, pues ahora este profesor va a comparecer ante la justicia y los tribunales norteamericanos y entregará no solo la información que posee, sino también los millones de dólares de Nicolás Maduro y de la dictadura, los cuales aún tiene guardados hasta el día de hoy. ¿Cuántos traicionaron a Bolívar y nadie los recuerda? Solo se recuerda un nombre: Simón Bolívar. Máxima moral en ese combate para desarmar a cualquier traidor, a cualquier golpista. Y presten mucha atención porque las cosas se siguen complicando aún mucho más para Nicolás Maduro. En ese momento ya todo está listo, nos confirman que todo está listo en los tribunales para sentar a Nicolás Maduro en el banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional. Esta noticia empieza a tomar bastante fuerza cuando aseguran que gracias al fiscal Karim Khan, ya la Corte Penal Internacional puede hacer uso de varias capturas porque ya se abrieron investigaciones en contra de esta dictadura. Además de llevar a cabo algunas capturas, también pueden llevar al mismo dictador venezolano ante los tribunales para ser interrogado y juzgado por todos sus crímenes cometidos contra el pueblo de Venezuela. Somos capaces de sentarnos hasta con el diablo mismo, si aparece el diablo. Y como lo pretende utilizar contra mí y contra el alto mando político y militar de Venezuela, sus tribunales, su fiscalía, para acusarnos y convertirnos en perseguidos en el mundo, o para promover juicios, como ustedes han podido ver. Continuamos con la mejor información.
Y muchísima atención porque esto es noticia urgente. Actúan de inmediato para el arresto del dictador Nicolás Maduro Moros. Así tal cual como lo están escuchando, ya un panel de expertos de la OEA se encuentra en Holanda en las instalaciones de La Haya, presionando fuertemente al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, desde hace 3 días. Allí está movilizando lo que todos esperan y será lo que dé un giro radical en todas las negociaciones y en todo lo que está sucediendo en Venezuela, lo cual será el arresto de Nicolás Maduro. Ahora hay una serie de funcionarios y altos líderes de diferentes países realizando una fuerte presión en la Corte Penal Internacional, incluyendo a varios opositores al régimen chavista. Hoy están presionando nuevamente a la Corte Penal Internacional para acelerar el paso. Ya se ha filtrado un documento en donde se solicita una orden de conducción para Nicolás Maduro, Padrino López, Diosdado Cabello y Néstor Reverol. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional está acelerando el paso a la investigación formal, en donde de una vez es señalado Nicolás Maduro y sus otros socios de su círculo. Por esta razón deben presentarse obligatoriamente en la misma área. Eso se hace primero mediante una orden de conducción y luego una orden de detención. Después de ese protocolo jurídico se procede a una investigación formal. La persona se queda detenida hasta que se dé un juicio final. Y es que, damas y caballeros, ya hoy no existen dudas sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra miles de venezolanos, y por eso las víctimas no quieren esperar ningún diálogo ni nada. Esas personas necesitan la verdad, la justicia, la reparación. Se ha buscado ya el apoyo del ejército colombiano, el de Brasil y el de Canadá para lograr una estrategia militar que conlleve a detener al dictador venezolano. La principal causa para acelerar el proceso es que se están cometiendo los crímenes que son los mismos de los cuales Nicolás Maduro y su gente están acusados. Así que a Maduro y a sus cómplices implicados en estos delitos les toca ir personalmente a comparecer en La Haya ante la Corte Penal Internacional, porque el Estatuto de Roma exige que la persona acusada se presente físicamente allá. Al no hacerlo por su propia voluntad, los países que hacen parte del Estatuto de Roma están en la obligación de ir por él y llevarlo a comparecer. Primero, yo ya lo denuncié, que eso es importante decirlo, y nosotros vamos a seguir avanzando en esa dirección. Primero, el secretario general Almagro viene haciendo una investigación muy profunda para que la denuncia sea colectiva. Entonces, estamos primero atentos a ver cómo está avanzando en ese esfuerzo, pero nosotros no dejaremos en ningún momento de denunciar ningún atropello por parte de esa dictadura. Gracias. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí los acompañamos con esta información, esperando que haya sido de su interés. Si es así, no olvides apoyarnos con un like y compartiendo esta información. También te invitamos a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.